El ajuste va a ser del orden del 19% y va a regir con la próxima facturación, o sea, con la que tendría vencimiento en el mes de julio, aproximadamente a mediados de julio, la cual se va a repartir en los próximos días. Te comento en qué consiste. Consiste fundamentalmente en dos partes ese ajuste. Hay una parte que tiene que ver con el recupero del fondo compensador. Te explico brevemente. El fondo compensador funciona justamente como un colchón para no variar la tarifa todos los meses. Por lo tanto, ese fondo juega, si la facturación es mayor que el gasto que se genera para prestar el servicio, ese fondo queda positivo. Si esa facturación, por el contrario, es menor a los costos, o sea, no alcanzan a absorber los costos, el fondo pasa a ser negativo. En este último año, ese fondo está en el orden de los 680.000 pesos negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en todo este último año se facturó menos de lo que se gastó. Por lo tanto, ese dinero fue la cooperativa la que tuvo que inyectarlo durante este año, en el transcurso de este año, para que la tarifa no variara. Eso quiere decir que había un ajuste atrasado. Para por lo menos absorber eso o hacer que ese fondo no siga creciendo y perjudique financieramente, en este caso la cooperativa, se va a ajustar un 11% la tarifa para que ese fondo no crezca más. Por otro lado, en el mes pasado se resolvieron las paritarias de comercio y UOCRAS, que son los gremios los cuales pertenecen todo el personal, tanto técnico como administrativo, que afecta a los dos servicios, agua y cloacas. Ese 24%, en función de la estructura de costos, significa un ajuste en la tarifa de un 8%. ¿Está bien? Por lo tanto, si sumamos esas dos partes, obtenemos ese 19% de que estamos hablando, como para que la tarifa se recupere y, digamos, de alguna manera estamos acompañando este incremento de costos. ¿El último incremento cuándo había sido, ingeniero? En febrero de este año fue del orden del 15%, pero como te decía, en los últimos aumentos es como que siempre quedaban por ahí algún puntito a ver si se podía recuperar. Evidentemente, esa variación del fondo, ese crecimiento en este año, justamente nos está diciendo que no, que sigue creciendo. Por lo tanto, como te decía, tuvimos que estas reuniones con la parte de la municipalidad. Nosotros somos servicios concesionados. Yo le decía a otros colegas tuyos que cada vez son más seguidas, porque bueno, estas son noticias que uno nunca quisiera dar y que quisiera que la tarifa pero evidentemente está, con esa evolución del fondo, está marcando claramente que hay una variación de costos anualmente. Entonces, tratamos de juntarnos seguidos como para ir acompañando y para que la gente, el impacto no sea demasiado alto, digamos, para su bolsillo. En el orden del 30%, 31%, porque no es lo mismo, digamos, un aumento del 30% en enero, digamos, que por parte. Entonces, ponderándolo, está en el orden del 30%, 31%, 32%, que es lo que venimos viendo en los últimos años, por ahí un poquito menos. ¿Se acerca un poco la inflación real, quizás este 30%? Quizás esto esté marcando, porque ¿cuál es la idea, Maxi? La idea es tratamos de explicar lo siguiente, que queremos acompañar los costos con digamos, teniendo en cuenta que queremos prestar siempre el mismo servicio, de la forma lo más eficientemente posible, con la continuidad, teniendo nuestras guardias. O sea, no queremos de alguna manera resignar algunos puntos y prestar un servicio que la gente está acostumbrada. Entonces queremos mantener este tipo de servicios porque son servicios sanitarios que lo estamos prestando las 24 horas y que requiere de alguna manera de esta atención. Entonces no queremos resentir ese servicio. O sea, por eso es que la gente tiene que quedarse tranquilo que esto es un acompañamiento de los costos que, como vos decís, responden un poco a lo que uno viene escuchando de lo que se puede llegar a manejar en cuanto a la variación de precios interanual. ¿Cuánto va a significar al bolsillo del contribuyente? Si es que hay ejemplos ya como para que sepa qué es lo que va a recibir en la próxima factura. No, está bien, yo anoté dos ejemplos. Uno, lo que es el consumo mínimo, que es hasta 5 metros, que lo consume aproximadamente un 30, un 35% de los usuarios. Y otro, 12 metros cúbicos, que es el promedio de los 10.700 conexiones que tenemos. El promedio que nosotros tenemos entre todos es 12 metros cúbicos. Entonces, para 5 metros cúbicos, el servicio de agua va a pasar de 34 pesos a 40. O sea, va a haber 6 pesos de incremento. Y el servicio de cloaca va a pasar de 27 pesos
a 32, ¿está bien? El mínimo. Si vamos al promedio, que es lo que, como te decía, el promedio de todas las conexiones, de todos los usuarios, el servicio de agua va a pasar de 65 pesos a 78 y el servicio de cloacas va a pasar de 49 pesos mensuales a 58. Esos son los valores que, digamos, para que la gente tenga una idea en función de su consumo. 5 metros, que es el mínimo, y 12 metros, que es el promedio. ¿Esto entonces cuándo se van a comenzar a repartir las facturas? En los próximos días, entre el fin de semana y el principio de la semana que viene. Hay un feriado también el martes. Calculamos que entre esos 3 o 4 días ya van a estar repartidas la mayor cantidad de facturas posibles. ¿El vencimiento se ha corrido en virtud de esta situación? Mira, la verdad estábamos viendo eso en función de que, porque estuvimos justamente reunidos con la gente de la municipalidad y decidimos esto. La idea era digamos, si no llegamos a repartir a tiempo, por lo menos dejar un vencimiento corrido, porque nosotros tenemos 2 vencimientos, generalmente son el 15 y 7 días después. Si el hecho de que hubiera hecho falta, no te sé decir ahora, pero si lo repartimos esta semana, por ahí no, porque va a haber prácticamente 12, 15 días. Pero si hace falta, lo vamos a correr, o sea, vamos a poner un solo vencimiento.